¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Voz Deportiva a través de Radio Televisión de Veracruz. A nombre del profesor Ariel Ortiz, los saluda Enrique Martínez y en esta ocasión platicaremos con un destacado entrenador de karate de Coatzacoalcos, Raúl Antonio Hernández. ¿Cómo fueron sus inicios? Caminar, logros y demás serán los puntos que se tocarán durante los siguientes minutos, así que acompáñenos. Sin más, aprovecho para saludar a nuestro invitado. Bienvenido. Gracias, Enrique, y un saludo a toda su audiencia. Para arrancar con esta charla, ¿cómo define a Raúl Antonio Hernández? Raúl Antonio Hernández es una persona que se ha comprometido con el arte marcial. Después de haber practicado muchos deportes, me encantó esta disciplina y después de practicarlo algún tiempo me decidí por la docencia para enseñar los valores, las calidades técnicas y el mejoramiento de vida de los jóvenes y niños de Coatzacoalcos. ¿Desde muy temprana edad comenzó con la actividad física? No, bueno, como deportista, sí, toda mi vida he sido deportista. Yo crecí en la Ciudad de México y allá practiqué todo tipo de deportes. Llegando aquí a Coatzacoalcos no había muchas opciones en ese entonces, fútbol, básquetbol, y por cosas fortuitas entré al arte marcial y cambió mi vida completamente. ¿Cómo fue ya este enamoramiento con la primera disciplina y cuál fue la que llevó? Es una anécdota muy bonita porque yo no pensaba practicarlo. Yo llevaba a mi hijo, el mayor, a que tomara clases en el casino petrolero. Bien. Siempre se ponía a llorar, clásico de los niños, y yo le decía, pues es por tu bien, ¿no? Y un día me dijo, sí, lo que pasa es que tú vienes, me dejas y te vas, y yo sufro. Entonces le digo, ¿tú crees que yo no puedo practicar esto? Y ahí empezó, me dijo, a ver, quiero verlo. ¿Lo retó? Pero no me parecía la forma de enseñar, digo, yo era un ignorante, sí, pero yo siempre fui de deportes muy activos y yo lo veía muy pasivo. La suerte hizo que yo entrara a Kenpo Karate, en ese entonces era Kenpo Karate Kyokushinkai. Sí. Mi primer instructor fue Víctor Hugo Chan. Cuando, desde el primer momento que vi cómo entrenaban, cómo salían, cómo sudaban, yo dije, aquí es. Y empecé. Y de ahí nació mi amor por el arte marcial. En el tema estudiantil, ahí como... a mí me tocó, yo estuve estudiando en el Instituto Politécnico Nacional, desde el kinder, primaria, prevocacional, lo que viene siendo la secundaria, y la vocacional lo tuve en el Instituto Politécnico Nacional. Pero desgraciadamente a mí me tocó todo lo del movimiento estudiantil. Entonces tuve que truncar mi posible carrera y me dediqué a estudiar otras cosas. ¿Qué carrera estaba? Estaba yo en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica Eléctrica, en el ESIME. ¿Se quedó con las ganas, profe? Sí, pero llegó el momento en que sí también estaba uno ya muy saturado porque durante 2 años ir todos los días a la escuela a ver si había clases y no, pues terminé por decir esto, ya terminó aquí. Y me dediqué a otra cosa. ¿De eso se viene la partida de la Ciudad de México a Veracruz? Ya llego a Coatzacoalcos, de hecho yo nací aquí, de meses, de días me llevaron mis padres para allá, pero regreso ya en el 74, ya casado y con un hijo. Y empiezo aquí, fútbol, playa y parque, no había otra cosa. Entonces en los 80s es cuando entro a la disciplina, que no es deporte, es una disciplina muy férrea del arte marcial y encuentro mi garbancito de oro ahí.
¿Cómo se fue acostumbrando a esa disciplina? El tipo de entrenamiento que había tenido antes en el fútbol americano me ayudó muchísimo. Me ayudó muchísimo porque no se me hizo ni fuerte ni se hizo raro. Incluso mi primer instructor un día me llamó y me dijo, bueno, tú ya habías entrenado, ¿no? Bueno, arte marcial, ¿no? Dice, pero es que no te veo que me desgastes o algo así. No, era lo que ya traía yo, sí. ¿El inicio fue complicado? Bastante porque era muy férreo todo. No, así, como algunas películas dicen, no había piedad, ¿no? El primer día que entreno yo, nadie me dijo cómo, con qué se pegaba. Maguashigeri, patada circular, se pegaba con el empeine. Sí. A mí nunca me dijeron, me formaron y tírale. Yo veía que tiraban la patada y el costal estaba relleno de gravilla. En aquellos tiempos. En aquellos tiempos. Entonces llego yo y le pego con el dedo gordo y fue la primera fractura que tuve. Nadie me dijo nada y me quedé callado y seguí entrenando como si nada. Sí, pero era lo normal ahí. ¿Fue la primera lesión que tuvo en eso? La primera lesión de muchas, porque cuando ya estamos entrenando, que ya tenía uno una cierta formación, cuando daban la hora de combatir, de kumite, todo el mundo corría y ponía los rollos de papel en las esquinas del área de competencia, porque siempre salía alguien con sangre, ¿no? Y era de llegar, arrancar el papel, metérselo y síguele. Ahí no había espacio para decir me rindo. ¿Cuándo comienza a competir ya? Desde, pues, al poco, sucede algo muy raro. Competíamos, había muy pocos torneos. De hecho, los grandes torneos en ese entonces era de el profesor Urbina de Okinawa Karate-Do en Minatitlán. Esos eran los torneos que nosotros esperábamos año con año porque era muy buen nivel de competencia el que había ahí. Había otros torneos, pero lo difícil es que no debíamos de participar. Lo teníamos prohibido por nuestro director, que es el profesor Baltasar Ansúrez Paz, cinta negra 10º dan de nuestro instituto. Él vive, espero viva, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Correcto. Entonces él tenía prohibido que nosotros participáramos. Participábamos, si llegamos a tener algún trofeo y sabíamos que el profesor venía, ¡pum!, todo abajo de la cama. Y así, de ese tamaño era, sí. ¿Cómo se da la oportunidad de colocarse por primera ocasión dentro del top 3 de una competencia? Yo no sabía siquiera cómo era el reglamento, sí, pero volvemos a lo mismo, que Diosito me dio muchas gracias en ese aspecto, y una de ellas fue la rapidez y la explosividad. Entonces era muy rápido yo para defender y para atacar, sí. Uno de mis compañeros me dijo que era yo como un perro pitbull. Dice, es que el problema contigo es que cuando ya estás adentro no te podemos hacer nada y tú estás en tu elemento. Entonces, la primera ocasión, y fue ahí en Okinawa Karate-Do, sí, me llevé un tercer lugar, compitiendo con un muchacho que ya tenía fama de ser ganador. Ya tenía experiencia. Entonces, ¿no? Me llenó de mucho orgullo, sí. Significó demasiado y supongo lo impulsó para... Sobre todo la seguridad que tuve de seguir en esto, que dije sí se puede. Ahí tengo otra anécdota de que cuando yo hice mi primer examen, que ese es otro detallito que hubo. Cuando yo tuve mi primer examen, se acercó un cinta negra de los sinodales y me dijo que ¿por qué no me dedicaba yo a otra cosa? ¿En serio? Sí. Híjole, sentí horrible, ¿no? Pero dije, claro, bueno, al paso de los años competí con él y le gané. ¿Le dio en el orgullo? Sí, y le dije, profe, ¿se acuerda de mí? No. Yo soy el que dijo que mejor se dedicara a otra cosa, ¿sí? Entonces eso me dio muchas fuerzas para seguir en esto. ¿Cuál es el resultado que más lo marcó en su etapa como atleta? El resultado que más me marcó jugando fútbol americano, recibiendo una paliza de parte de los frailes del colegio Tepeyac. Ya llevaban ellos 6 años invictos. No les habían anotado un solo punto.
Y nosotros recibiendo una paliza quedamos 52-6. Y esos 6 puntos se los anoté yo. Entonces, es que haga de cuenta que estábamos jugando con un equipo de gringos. Okay. Sí, eran altísimos, fuertes ellos. Y ese logro sí no se me va a olvidar. ¿Y en el karate? En el karate, como competidor yo me considero un competidor regular, no fue nada extraordinario. Incluso yo le doy más importancia a mi etapa de instructor que de competidor. ¿Hasta qué momento llega la decisión de decir, ya no seguiré como atleta, voy a comenzar mi etapa como entrenador? Tuve que ser realista. La competencia se iba volviendo más dura. Venía gente con muchas más capacidades, con muchas más facilidades, más técnica. El tiempo era otro detalle en mi contra. Entonces dije, pues no. Resulta de que nuestra escuela pasa en un periodo muy difícil cuando dejamos de ser Kenpo Karate Kyokushinkai y se convierte en el Instituto de Arte Marcial Kenpo Karate. No sé los motivos, solamente mi director lo supo y nunca nos lo comentó. Nada más nos dio la orden que a partir de tal fecha íbamos a hacer Instituto de Arte Marcial Kenpo Karate. Y hubo una crisis ahí donde había riesgo de que la escuela se perdiera. Bien. Entonces decidí, junto con el profesor Teodoro Hernández Soto, empezar a apoyar a los jóvenes, Se nos brinda la facilidad de dar clases en el Instituto Clara Aguilera. Fue la primera vez que yo estuve no me consideraba instructor, estaba yo como monitor únicamente. Y de ahí empezó mi carrera. En el tema ya como entrenador, profesor, ¿fue costoso el comenzar a transmitir los conocimientos? No tanto, porque descubrí que era una cosa que a mí me gustaba y que se me facilitaba, porque traté de romper los moldes con los que se me había enseñado a mí. Entonces empecé a tratar de ser más comunicativo, entender más a los practicantes, no ser tan ortodoxo. Sí, porque antes para enseñar primero sacaban una vara y después daban la explicación, ¿no? De la explicación de que por qué le pegaban a uno, porque para todo era palo, ¿no? Entonces empecé a quitar, entrené muy fuerte a mi gente, pero orgullosamente le puedo decir que fuimos la primera escuela, creo yo, en esta zona que estuvimos compitiendo en taekwondo, estuvimos compitiendo en muay thai, estuvimos compitiendo en wushu, estuvimos compitiendo en karate, en full contact, en todos y siempre con muy buenos resultados. Nunca, sí se lo digo, nunca nos humillaron, nunca hubo una golpiza de 10-0, 8-0, no. Si nos ganaron fue con mucho trabajo, se lo digo con mucho orgullo, y no fue mérito mío, fue mérito de la gente que estaba trabajando. Arrancó esa fase en la unidad médica familiar del IMSS que se ubica en la colonia Puerto México. Primero fue en la Clara Aguilera y inicié. No sé por qué motivos nos cancelaron y alguien me dijo, ¿sabes qué? Podemos pedir permiso en la unidad deportiva del Seguro Social. Fuimos, afortunadamente, la licenciada Blanca, perdón, no me recuerdo el apellido, muy buena persona, nos dio todas las facilidades, nos asignó un espacio. En menos de una semana, empezamos como con 10, 12 gentes. En una semana teníamos más de 135 gentes. Tuvimos que entrenar afuera en los pasillos, ahí entrenábamos, nos íbamos a los campos de fútbol y seguía llegando la gente. Desgraciadamente a la directora la remueven, viene otra persona con otras ideas, no congeniamos y un día dije, con permiso yo me voy, porque a mí ni me estaban pagando ni nada y me pusieron muchas condiciones, esto no es lo mío. Nos prestan un local en la Petrolera y ahí seguimos, nos siguió mucha gente. Y ya después decidimos hacerlo más formal, ya
pues vamos a alquilar un local, vamos a empezar a cobrar mensualidad y todo eso. Y nos fuimos a Madero y Platón Sánchez, ahí estuvimos. ¿Y lo fueron siguiendo algunos alumnos ahí? Sí, bastantes de ahí. Los mejores competidores que he tenido, respetando a todos los respeto y cada quien tiene su forma de ser, pero los más aguerridos, los más hábiles, multifacéticos diría yo, son los que estuvieron ahí. Sí, fue el mejor grupo que tuve yo. Y algo que me llena de orgullo es que hasta la fecha del 95 que iniciamos en la Asociación Veracruzana de Karate Do a la fecha, siempre nos hemos traído cuando menos 6 campeonatos estatales. Nunca nos hemos venido en blanco. ¿El número máximo de alumnos fue en la unidad médica familiar o...? No, en la unidad médica familiar. Estábamos aquí trabajando como con 90 participantes. Desgraciadamente llega la pandemia y todo se deshace y ahorita estamos tratando de resurgir como el ave fénix, a ver si se nos da. Claro, verdad que sí. Profe, ya como entrenador, supongo que también la capacitación fue fundamental. Claro que sí, cursos en todos lados de la CONADE. Hubo un programa que se llamó PECED, programa de capacitación para entrenadores deportivos, lo vinieron a impartir unos cubanos, nos ayudó muchísimo, muchísimo. Empezamos a entender cómo se debe de entrenar a alguien. No es hacerlo sudar, no es hacerlo que se desmaye y decir, ay, ahora sí entrenaron fuerte, ¿no? Hoy voy a entrenar esto, hoy es psicológico, todo. Ve uno las cosas de otra manera. ¿Qué diferencia encuentra con la enseñanza que se tenía anteriormente a la actual? Normalmente, digo, al principio era empírico, lo que me transmitió mi instructor es lo que les di a ellos. Sin embargo, me empecé a dar cuenta de que no, había cositas que no me cuadraban, ¿no? ¿Por qué me vas a castigar? O sea, ok, sí recibo el castigo, pero al menos dime por qué, ¿no? Para que ya no, es como pegarle a un perrito 2 horas después de que hizo pipí en la casa, ya no sabe ni por qué le pegaron, ¿no? Entonces empecé a cambiar eso y cuando me dicen de los cursos, inmediatamente nos inscribimos y he tenido muchísimos cursos, todos me han servido, todos me han servido. He tratado de ser más comprensible, no sé si lo logro, pero he tratado de comprender más a los entrenandos, a los papás. Nos decían los cubanos que para entrenar a un niño primero hay que educar al papá. Es muy cierto, perdón señores padres, pero es la verdad, porque muchas veces el papá es el mayor obstáculo que tenemos los entrenadores. Ellos saben si puede hacer examen o no puede hacer examen, ellos saben si va al torneo o no va al torneo, porque lo ven muy mal, o sea, digo, entonces los años de entrenadores que no nos sirven o qué, ¿no? Y 2, tenemos que enseñarlos a que dicen que la victoria tiene muchos padres y muchas madres y la derrota es huérfana, ¿no? Cuando un competidor gana, todo el mundo lo felicita. Cuando un competidor pierde, nadie le hace caso. Y los papás llegan a decir, para eso gasté dinero, para eso vine hasta acá, por eso estás entrenando. No, ahí es cuando se necesita el abrazo, cuando se necesita las palabras de aliento. Hijo, lo hiciste bien, te ganó aquel, es mejor, qué bueno, entrena más duro para que el próximo le ganes tú, ¿no? Todo eso tiene que ver. Comentaba de una generación, de esta generación, ¿hay algunos que siguieron sus pasos, ahora son profesores? Yo he tenido esa mala suerte. De todos estos, de este grupo de competidores que le digo que para mí era de lo mejor que he tenido, todos se dedicaron a sus profesiones. Bendito Dios, todas las cintas negras que tenemos tienen una profesión. Qué bueno. Porque era una de las condicionales que les poníamos, ¿sí? Tienen que terminar una carrera para hacer cintas negras de aquí. Y todos son, pero se dedicaron a sus trabajos. Hay una persona que está iniciando y espero que le vaya muy bien. Es el único que está trabajando ahorita con nosotros. Todo lo hemos hecho ahí en la escuela. Logró un tercer lugar como atleta, significó mucho. Sí. Pero el ver a un alumno en el podio, ¿significa más? A punto del desmayo, de la alegría y de ver la sencillez del competidor,
de haber logrado algo muy difícil y no tener esa presunción, esos aires de grandeza, ¿no? Al contrario, la humildad para ir a saludar a los otros competidores y salir como si nada, sí. ¿Se sufre más dentro o fuera del área de combate? No, afuera, definitivamente. El que está dentro está enfocado en algo, ¿sí? Está tratando de resolver algo y tiene su mente ocupada. El que está afuera, ¿por qué no haces esto? Muévete para acá, ya lo hubieras tirado. O sea, se desgasta uno mucho. ¿Qué medalla o qué resultado es el que tiene en la mente que lo recuerda más ya en el tema de profesor y alumno? Tengo muchos. Los más importantes, los más significativos para la escuela, en el 2012, con Dulce, una niña, un primor, bueno, señorita y ahorita un primor terminando su carrera, que se había alejado del entrenamiento y un mes antes de las Olimpiadas llega a entrenar de nuevo. Viene el selectivo, queda clasificada y nos vamos a Monterrey o a Tijuana y se queda con el tercer lugar. No iba con una condición física aceptable siquiera, en un mes de entrenar. Sin embargo, su corazón fue de ese tamaño y sacó el problema. Eso significó mucho para mí. Al siguiente año, coincidentemente, su primo, el del 2012 fue en Puebla. En el 2013 nos vamos a Tijuana y el primo de esta niña nos trae la medalla de plata en las Olimpiadas. ¿Sí? Bien preparado. Una persona que sufrió mucho porque le faltaba un poco de amor propio, pero lo superó todo. Muy orgulloso de él. Y el último logro importante fue en el 2016 con una de mis nietecitas que se trajo la medalla de plata en el Nacional de Guadalajara. Esas me han marcado bastante. Pero los otros también. Cada quien en su momento fue un orgullo y una alegría para mí. Sobre todo porque éramos el patito feo. No teníamos un profesor de renombre, no teníamos ningún profesor con los ojos estiraditos, ni caminábamos con sandalias de madera. Incluso se llegó a decir que yo era un maestro patito, que había yo comprado mi cinta por internet. Sí, hubo un profesor, Luis Daniel Mercader es uno de los competidores más fuertes y más elegantes que he tenido yo. No estoy hablando de nadie, yo. Era una maquinita de combatir. Y llegó el momento en que un maestro de mucho renombre le dijo, vente conmigo, yo te voy a pagar para que vengas aquí. Sí. ¿Qué esperas ahí? Sí. O sea, a lo mejor tu profesor es cinta negra de internet. Y yo aquí mis profesores y no sé qué. Pero si algo he tenido con mis cintas negras es la fidelidad. Qué bueno. Nadie hasta ahorita me ha dado la espalda. Para finalizar con esta plática, profesor, a estas alturas, ya con todo lo recorrido, ¿qué le falta por cumplir? ¿Qué me falta? Me gustaría ver a Kenpo Karate Coatzacoalcos como una escuela en forma, como un sistema en forma. Y no estoy hablando de economía, no estoy hablando de ganancias, estoy hablando de haber arado mucho tiempo, haber sembrado semilla, regado y que todavía no vea yo ese fruto. Tal vez es un poquito frustrante, pero tengo mucha esperanza en que alguna cosecha voy a tener. Muy bien. Profesor, gracias por su visita. Gracias a ustedes por la invitación y buenas tardes. Así llegamos al final de esta emisión de Voz Deportiva a través de Radio Televisión de Veracruz. Gracias por su amable atención. Nos vemos en una próxima ocasión.